Muy bien, amigos. Buenos días para todos. Un gusto saludarlos, doctor Graciosi. Buen día, gracias por atendernos, doctor. Buenos días, Juan Carlos. No, al contrario, gracias por hacerme el llamado y permitir aclarar algunas cosas para que se iluminen. Yo a veces no sé si lo molesto, doctor, si no lo molesto, pero vio cómo es. Tratamos siempre de ir a la fuente para evitar confusiones, doctor. Eh, Hay una nueva persona fallecida con COVID, ¿puede ser? Bueno, el asunto es el siguiente. Sí, hay una persona que ha fallecido de más de 80 años de edad. Estuvo internada en el hospital en el sector de aislamiento. Cuando se le realiza el hisopado, le dio positivo y transcurrido 14 días superó la enfermedad y fue dada de alta. Eso fue el día de ayer. Esta persona, además de una edad avanzada, tenía trastornos seniles desde el punto de vista mental y además había tenido una cirugía cardíaca. Es una mujer con severos problemas cardíacos. Fue dada de alta del hospital, va a su domicilio el día de ayer y en la madrugada bruscamente se descompensa, llaman la ambulancia, ingresa al hospital, ingresó en muy mala situación y falleció ahí casi instantáneamente. Es decir, del COVID lo había superado, por lo cual se puede decir que el diagnóstico es muerte por un paro cardiorrespiratorio no traumático de una persona que tenía enfermedades cardíacas con un reemplazo valvular y que además había estado cursando el COVID 14 días transcurrida de enfermedad, lo había superado y por eso fue dado de alta de esta en el hospital. Entonces, cuando uno dice por COVID, no fue el COVID el que causó la causa de la muerte. Con COVID, y probablemente si uno le hubiera hisopado, podría haber seguido dando positivo. Ya sabemos que a veces personas que han sido curadas, a los 14 días todavía siguen teniendo restos del virus. No Claro. sé si fui claro en la explicación, Juan Carlos. Sí, fue claro. O sea, la señora lamentablemente muere no por el COVID, pero sí todavía con el COVID, porque en su cuerpo el virus estaba todavía. Probablemente habría que ver un hisopado, cosa que no tiene sentido para saber esto. Pero no va a figurar en el sistema informático que hacemos nosotros como persona fallecida por el COVID. No se agrega a la lista de gente fallecida por COVID. Ujú. Perfecto. O sea, la señora estuvo 14 días, le dieron el alta y al día siguiente muere por ese paro cardiorrespiratorio que decía usted, doctor. Exactamente así fue. Al no figurar en el parte, significa que no se toma como que fallece por el COVID, aunque tenga todavía el virus probablemente en su cuerpo. Y claro, porque no fue la causa de muerte del COVID. Es distinto a una persona que está transcurriendo la enfermedad, que está, por ejemplo, con asistencia respiratoria mecánica y que fallece, donde se murió por el COVID. Acá no ocurrió eso. Pero como estuvo internada, positiva con el COVID, bueno, eso genera a veces la confusión, ¿no? Entonces, disculpe doctor, pero yo lo quiero aclarar porque para evitar malas confusiones y malas informaciones también. Si yo digo que la señora muere con COVID, no está mal, porque el COVID Está bien, todavía... porque estaría bien porque la mujer probablemente tenía en su cuerpo todavía algunos virus del COVID. Es decir, muere con COVID en el sentido de que todavía podría ser portadora de los virus, pero no muere por el COVID. A causa del COVID, no. Bien. O sea, prácticamente como los últimos fallecimientos. Muere con COVID, pero las enfermedades previas hacen que termine muriendo no por, sino con COVID. Con COVID. Pero en algunas circunstancias, por ejemplo, no voy a dar nombre, pero en algunas circunstancias todavía la enfermedad de COVID estaba evolucionando, no había sido superada. Entonces ahí uno puede decir, a pesar de que tengan otras enfermedades o existentes previas, que el COVID fue la causa final del fallecimiento. Entonces uno puede decir falleció por el COVID. No es esta la circunstancia que estamos hablando de esta señora. Perfecto. Al no figurar en el informe que brinda diariamente, eh, habría que retirarla dentro de, o sea, no sería el caso sexto, ¿o sí? No, no, no es el caso sexto. Perfecto. Bueno, la pregunta, doctor, más que nada apuntaba a saber porque la información que manejábamos nosotros era que todavía era portadora de COVID y por eso había fallecido Claro. con.
Es Sí, sí, difícil de explicarlo, doctor, ¿no? sí, puede dar lugar a errores de interpretación, porque al haber estado afectada por la enfermedad la señora e internada por esa causa, uno puede decir, ah, estuvo enferma, estuvo internada, estuvo en el sector de aislamiento, entonces murió por eso. No, no murió por eso, porque transcurrido el tiempo y superada la enfermedad fue dada de alta. Y acá coincide que horas después de haber sido de alta y ya en su domicilio, fallece en forma brusca, cosa que podría haberle ocurrido antes o incluso durante el transcurso de su enfermedad uno podría haberlo atribuido al COVID. Son una línea muy delgada. Para saber exactamente la causa habría que hacer una autopsia. Probablemente en una autopsia detectaría un infarto de miocardio, porque es una mujer con graves problemas cardíacos, incluso con reemplazo de una válvula cardíaca. Estamos hablando de una persona severamente afectada antes. Si esa persona se muere en el transcurso de la enfermedad, uno se lo atribuye a la enfermedad. Y uno sabe realmente si es por la enfermedad o consecuencia de una falla del corazón que ya estaba seriamente afectado. En Claro, este claro. caso, la enfermedad fue superada. Transcurrieron 14 días del hisopado, por lo cual clínicamente fue dada de alta. Está clarito eso. Ujú. Aunque es probable que en su cuerpo la señora todavía permanezca el virus, como lo hemos hablado en varias oportunidades, aunque no contagie luego, ¿no? Exactamente, aunque esté curada y no contagia, la persistencia del genoma viral podría haber sido detectado en un hisopado. Ocurrió acá hace un tiempo atrás con una persona que lo dieron de alta, se hizo un hisopado y le dio positivo. Y él creía que seguía estando enfermo y no es así. Doctor, ¿y cuál es la situación actual en nuestra ciudad? Porque los casos, bueno, ayer tuvimos más recuperados que casos positivos. Sí, la situación está estabilizada, Juan Carlos, estabilizada. Nosotros en el sector aislamiento tenemos 3 personas, una espera resultado, 2 positivos, y en el sector terapia tenemos 2 personas. Es decir, que está estable, pero de todas maneras tenemos que seguir adoptando todas las precauciones que hablamos permanentemente. No hay que relajarse porque esto en cualquier momento genera un aumento de la cantidad de gente enferma, infectada, y puede haber un desborde. Por el momento la situación está controlada. Pero repito, no hay que relajar los controles, no hay que dejar de cuidarse como hablamos permanentemente. Hay mensajes de la gente, doctor, que no lo entiende. Dice, no entiendo. Dice, tan burra soy, si posiblemente COVID lo tenía en su cuerpo, no muere por COVID. Por eso la línea delgada a la cual hacía referencia usted, ¿no? Y yo no sé de qué manera explicarlo, Juan Carlos, la verdad que me excede eso. Tendremos que llamar a alguien que sepa de pedagogía para hacer una explicación más clara de lo que yo estoy diciendo. La verdad que no tengo otra manera de decirlo. Estuvo enferma, estuvo en el sector de aislamiento, fue tratada, se recuperó, 14 días transcurrieron, la dieron de alta, se va a la casa y horas después fallece, pero no es a causa del COVID, reitero. Y el alta se la dan porque ya había pasado los 14 días, ¿no? Y porque estaba asintomática, Juan Carlos, estaba bien. No solo que transcurrieron 14 días, porque puede haber transcurrido 14 días y estar con síntomas. La señora estaba clínicamente bien, tenía la saturación habitual. Vamos a empezar a hablar de parámetros médicos que no tienen sentido. Por eso la dan de alta. Claro, si hablamos como dijo usted, no lo vamos, menos lo vamos a entender entonces, doctor. Le leo otro mensaje que es interesante. Dice, entiendo lo que dice el doctor, pero no estoy de acuerdo en que no se cuente como fallecido COVID. ¿Tan estrictos los 14 días? No creo que sean, preguntan. ¿Qué Pero es doctor así. dice eso? ¿Qué No, doctor no, dice no, eso, no, Juan Carlos? no, ningún No, doctor, no, no es me doctor. interesa porque yo creo que quien tiene que opinar a ese nivel debe ser una persona que sea médico, como mínimo, ¿no? Porque opinar es libre la opinión, y yo la respeto a todas, pero si hay alguien que opina desde el desconocimiento, perdóname, Juan Carlos, pero tengo derecho a decir que está equivocado, Claro. absolutamente equivocado. Bien. Ahora, tiene derecho a opinar, y yo no voy a torcer lo que cada cual quiera pensar, que piensen lo que quieran. Nunca dije que a los 14 días la persona está curada, nunca dije. Y se toma como elemento de juicio. Y ahora más, a los 10 días están curados. Cuando una persona se hisopa, da positivo, y al 10.º día de haber hecho el hisopado está bien, asintomático, y los últimos 3 días de esos días, es decir, desde el 7.º día en adelante, está sin síntomas,
al 10.º día se lo da de alta. Ese es un nuevo criterio acorde con la evolución de los conocimientos de la pandemia. En este caso transcurrieron más días porque al 10.º día todavía no estaba totalmente asintomática. Al 14.º día sí ya estaba asintomática, no tenía ningún trastorno, saturaba bien, estaba perfecta la señora. ¿Qué sentido tiene que se la siga quedando en el hospital? Entonces se la da de alta, clínicamente curada del COVID. Va a su casa como una persona con muchas enfermedades importantes, cardíacas previas, lamentablemente fallece horas después. Pero bueno, eso es imposible de predecirlo, Juan Carlos. Si alguien quiere pensar que fue por el COVID, que lo piense, no es problema. Es libre el pensamiento. Sí, sí. Igualmente usted entiende que es difícil de interpretarlo, doctor, porque es cierto que al 14.º día se le da el alta y la señora va a la casa, pero también es cierto que al 15.º día muere la señora. Entonces, es, es difícil de poder... Es Yo que es entiendo lo que difícil, Juan usted Carlos. dice. No, no es Y nada es difícil, Juan Carlos. No es nada difícil. Para nosotros los médicos tenemos criterios. Si una persona está sana, yo una vez ocurrió un evento en mi consultorio, fue un señor con la esposa. Refiere dolor precordial en el pecho, ¿sí? Un dolor intenso, que hacía 3 días que lo venía padeciendo. No quería ir al médico, fue a mi consultorio. 3 días después, mientras seguía con el dolor en el pecho. Estando la señora, después del interrogatorio, le voy a revisar, le coloco el estetoscopio, el manguito para tomar la presión, y se muere en ese instante. Muerte súbita en mi consultorio, en presencia de la esposa y mío. Y yo después que pasó, le digo a la señora, ¿qué hubiera pasado, señora, si yo le indico una inyección y en el momento en que le colocan la inyección, a los 5 minutos se muere? Que la culpa es de la inyección. ¿Estamos, Juan Carlos? Entonces, en la medicina ocurren eventos que la gente le atribuye, le echa la culpa a muchas cosas. Nosotros como médicos sabemos que no son la verdad de lo que ocurre. Bueno, este es un claro. caso. El médico que lo da de alta el día de ayer no puede saber qué le va a pasar el día siguiente o 2 días después. Os repito, podría haber fallecido mientras estaba internada al 8.º o 9.º día y todos hubiéramos pensado que era por el COVID. Y probablemente es un problema, una falla cardíaca. Sí, 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 ¿Sí? sí. Sí, sí, Listo. sí, 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 se entiende. Es cierto, cuando le dan el alta es porque ya está curada, aunque permanezca con el virus, como todos sabemos que permanece algunas semanas más, ¿no? No Lo que no, siempre. no No, siempre. no siempre, Juan Carlos. No, no siempre. No es una regla eso, ¿eh? A veces, no siempre. Bien. Digamos que todo esto, lo que usted nos cuenta, no es que se decide aquí en Capitán Sarmiento, sino que algo que sucede en todo el mundo, ¿no? Que a los 14 días se da el alta. Digo esto porque van a empezar a comentar, doctor. Bueno, todos los comentarios de los médicos que te lleguen, Juan Carlos, trasladámelo que yo hablo con los médicos. Los comentarios no médicos los respeto, pero no, no tiene sentido que me ponga a hablar con ellos, ¿sí? Está bien, perfecto. Doctor, no es para, digamos, el sistema de salud sigue preparado, sigue con camas habilitadas, con respiradores. Todavía no estamos viviendo Todo, situaciones que se viven en otros lados. no, no, afortunadamente no, Juan Carlos, pero repito, eso es por la actitud de la gente. La gente se cuida como tiene que cuidarse, evitando sobre todo las reuniones sociales porque es la máxima cantidad de contagios se produce en reuniones sociales. No se produce en el trabajo, no se produce por la deambulación ni por hacer ejercicio, ni por caminar ni por ir en bicicleta. Y tampoco se van a producir ahora porque se abrieron los gimnasios. Tampoco. Son en reuniones sociales. Esa es la causa fundamental de aumento de contagio, donde se relajan los cuidados. Ni en Eso el yo torneo, apelo. ¿Cómo? no digo ni en el torneo de golf, para seguir con los Por datos que usted favor, estaba contando. torneo de golf al aire libre, abierto, la gente. No, no, no tiene sentido. No, no, no. Pero bueno, repito, los que piensan eso no tienen derecho a pensarlo, pero son tan equivocados. Perfecto. Doctor, si seguimos, vamos a estar hasta pasado mañana y no tiene sentido tampoco porque cada uno en definitiva interpreta y piensa y dice lo que quiere y lo que está convencido de cualquier tema y mucho más en esto donde nosotros no entendemos nada, por eso hay que ir a la fuente para preguntar a la gente que sabe, como el caso suyo. Así Sí, que, yo me acuerdo de chiquito, mi mamá decía que si de algo opina toda la gente es de medicina, absolutamente. Y te repito, tienen derecho a opinar lo que quieran, ¿no? No hay ningún problema, la libertad. Afortunadamente, tenemos libertad, libre derecho a pensar y de expresarlo.
Pero yo no lo comparto el criterio de gente que desconoce el tema, nada más. Claro. Y lo que le invito a las personas que piensan distinto a lo que yo digo, que lo consulten con sus médicos. Cada uno de nosotros tiene un médico de confianza. Entonces se sienta frente a su médico cuando corresponde y dice, usted sabe que pasa tal cosa, dígame qué es lo que opina usted, para conseguir la opinión médica, que es un poco más respetada porque hace a la competencia de cada uno, ¿no? Ujú. A veces no hay que saber de todo, pero sí tener, doctor, el celular de los que saben, ¿no? Para preguntarle y para, en definitiva, enterarnos todos, de todo. No, el que sabe de todo no sabe de nada, nada de Exacto. nada. Hay que Por eso saber siempre, mucho, mucho de poco. doctor, las Hay que enfermedades saber. preexistentes han sido, en todos los casos de las personas fallecidas, estuvieron presentes. Hasta, hasta ahora sí, hasta ahora sí. No ha fallecido nadie que haya estado previamente sano. Ha tenido una comorbilidad u obesidad o diabetes o problemas cardiovasculares o inmunosuprimido. Nunca falleció, afortunadamente hasta este momento, nadie que haya estado previamente sano. Pero ha ocurrido en otros lugares muerte de personas jóvenes y sanas, ¿eh? Esto no es una regla general. Ujú. Puede haber Incluso excepciones. ha fallecido La gente. verdad La verdad que el virus tiene un comportamiento muy errático. En algunas circunstancias toma gente muy mayor con muchos trastornos casi asintomáticos y otras veces toma personas más jóvenes que tienen pocas comorbilidades, pocas enfermedades preexistentes y les pega mal. Los enferma, digamos, en forma que necesiten asistencia de oxígeno. Así que hay que tener mucha prudencia con eso, mucho cuidado. No es una norma. Pero si uno habla estadísticamente, en miles de personas, los niños, los jóvenes y los menores de 50 años y sanos, en general la transcurren bien la enfermedad, con pocos síntomas. Sí. Estadísticamente. Para que quede claro, doctor, algo que siempre decimos, pero está bueno decirlo una vez más. Las personas que han fallecido lo han hecho con COVID y no por COVID, por lo menos aquí. Claro, eso es una definición difícil de establecer porque como la gripe, yo voy a hablar de la gripe un segundito. Una persona tiene una patología importante, tiene, por ejemplo, fumador de larga data y se enferma de gripe y la gripe desencadena disminución de las defensas, una neumonía y se muere. ¿Se muere con gripe o por la gripe? Es semántico el tema. ¿Me explico, Juan Carlos? Entonces, Sí, sí, el virus en sí no es letal, pero genera trastornos que terminan matando a la persona. claro. ¿Sí? Eso ocurre en Con muchas el- circunstancias, sobre todo los que son más vulnerables. Entonces, cuando dice con COVID, por COVID, es una distinción. Habría que hacer un examen para saber si es con COVID, significaría que tiene el virus del COVID en su interior del cuerpo. Puede que sí, puede que no. Cuando habla de por el COVID, es una persona, en mi opinión, persona sana, sin enfermedades previas, lo toma el COVID, toma otras complicaciones y termina muriendo. Ahí uno puede decir, se murió a consecuencia del COVID. ¿Sí? Pero nosotros sí, somos sí. una unidad total, entonces no podemos separar así tan esquemáticamente las cosas. Y en definitiva, todos los fallecimientos con o por son dolorosos, doctor, porque somos todos vecinos de una misma ciudad en este caso, ¿no? Más allá, Obviamente que sí. más allá de la estadística, si va a figurar como un nuevo caso o no, es lógico que todas estas muertes son dolorosas. Sin ninguna duda, Juan Carlos, así es, sin ninguna duda. Acá nos sirve para la estadística porque a nivel estadístico, esta señora falleció después de haber cursado la enfermedad, entonces muere por otra causa final, que fue paro cardiorrespiratorio no traumático. Pero Claro, repito, perfecto. si hubiera fallecido 5 días atrás, cuando estaba en sector aislamiento y cursando la enfermedad, uno hubiera dicho que murió a consecuencia del COVID o por el COVID, como uno quiera llamarlo. ¿Se están usando dos respiradores, doctor? ¿Dos personas que están utilizando respirador tenemos? Sí, 2 personas están en este momento en la terapia, son las 2 personas con respirador. Perfecto. En la Y otra terapia, en la terapia de no infectados, también una persona con respirador, pero tiene otra patología. El hisopado dio negativo, pero por otra causa, con insuficiencia respiratoria, también está con respirador. Es decir, que en realidad, claro, en la terapia de no infectados, hay una persona con respirador. Y en la terapia de infectados, hay 2 personas con respirador. perfecto.
Perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo, vale la aclaración y le agradezco por estos minutos. Al contrario, gracias y buenos días. Gracias.